En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En el contexto de la importancia de la familia, conviene hablar sobre el amor de hombre y el amor de mujer. Es decir, vamos a profundizar en lo que significa esa estructura diferenciada de la familia. ¿Es importante? ¿No es importante? Sabemos que se trata de un tema polémico, especialmente en nuestra época en que se habla de distintos modelos de familia y casi se quiere presentar como una especie de insulto o de agresión que uno hable de una familia en la que hay un papá y una mamá. Entonces la pregunta es si se trata de un asunto de capricho o si se trata de un asunto de pura obstinación mental, el hecho de que uno hable de papá y de mamá. Lo que vamos a presentar en esta conferencia son argumentos. Aquí no se trata simplemente de exhibir emociones, anécdotas, historias particulares. Aquí deseamos presentar argumentos y desde los argumentos tomar una posición suficientemente serena y suficientemente sólida. Vamos a dividir nuestra exposición en 3 partes. Primero vamos a presentar algunas objeciones, que son principalmente 4, como ustedes las pueden ver en el tablero. Luego vamos a hablar de la importancia de la biología, a ver si la biología es una opresión tiránica o qué es, qué pinta la biología en esto. Y en tercer lugar, pues vamos a presentar nuestra tesis fundamental con un lenguaje que puede parecer nuevo al principio, pero ustedes se darán cuenta que enlaza perfectamente con la enseñanza tradicional sobre este asunto. Empecemos con las objeciones. Obviamente, las objeciones frente a la diferenciación entre amor de hombre y amor de mujer, lo que nos van a decir es que esa no es una diferencia que importe. Algunos nos van a decir que la diferencia no es real. Otros nos van a decir que la diferencia sí es real, pero únicamente por una costumbre. Algo así como la cultura que se va perpetuando a sí misma. Y otros nos van a decir que aunque la diferencia es real y es cultural, es una diferencia contra la que debemos luchar en nombre de la igualdad. Es más o menos esa la estructura de las objeciones. Vamos a mirarlas una por una. La primera tiene que ver con el llamado panculturalismo. La expresión o la raíz pan indica todo. Entonces, por ejemplo, un panorama es una visión del todo. El pansexualismo de Sigmund Freud quiere decir que todo lo quiere explicar a partir del sexo. Y así sucesivamente, hay otras raíces, hay otras palabras que tienen esa misma raíz, ese mismo prefijo griego. Entonces el panculturalismo lo que quiere afirmar es que los roles masculinos o femeninos en realidad son un asunto puramente cultural. De hecho, este es el gran dogma de la llamada ideología de género, la cual vamos a abordar con mayor profundidad en otro momento de nuestro curso. Todo es una construcción cultural. Y como es una construcción cultural, y la cultura la hacemos nosotros, los seres humanos, entonces lo que nosotros hacemos, nosotros lo podemos rehacer, o lo podemos hacer de otra manera, o lo podemos dejar de hacer. O sea que la objeción panculturalista, básicamente lo que viene a decir es: la diferenciación entre masculino y femenino es un asunto de cultura. Como es un asunto de cultura, se puede suprimir, se puede cambiar, se puede alterar, porque está en nuestras manos. La cultura está en nuestras manos. Esa es la objeción
que plantea ese panculturalismo. ¿Qué respondemos a esta objeción? Pues lo primero es hacernos una pregunta. Y es la pregunta que se hace frente a cada afirmación de tal alcance, una afirmación tan universal. ¿Cómo sustenta usted eso? Es decir, si yo dijera, por ejemplo, eso de andar comiendo es puro asunto cultural. La gente en un momento dado empezó con esa costumbre que a comer y que hay que comer todos los días. Es un asunto cultural. ¿Cómo respondería yo a una persona que me dijera que comer es un asunto cultural? Pues yo le respondería desde la naturaleza, desde la biología. Hay una exigencia, hay una necesidad de los organismos vivos, y esa necesidad pues reclama que la persona reciba una nutrición desde el comienzo de su existencia, incluso en el vientre materno podemos decir, luego a lo largo de toda su vida, y luego finalmente hasta incluso la hora de su muerte. La persona necesita nutrirse. Entonces yo no le recibo a un panculturalista que me diga que esa moda de estar comiendo es un asunto de cultura. No se lo recibo. ¿Por qué? Es importante entender el por qué. Porque hay una exigencia de la naturaleza. Entonces, la única manera de discernir qué es cultural y qué no es cultural es el examen de la naturaleza. Por supuesto, si yo prescindo completamente de la naturaleza, entonces, pues ya puedo prescindir de muchas otras cosas. Hay muchas cosas que no se alimentan. Así, por ejemplo, desde que empezamos el semestre, estas sillas, yo no creo que hayan recibido mayor alimento. Nadie se ha preocupado de alimentarlas. La razón por la que las sillas no han sido alimentadas y porque nadie se preocupa, yo no creo que haya una protesta diciendo reclamamos alimento para las sillas, ¡ya! ¿Por qué no se hace una marcha de esas? Porque no pertenece a la naturaleza de las sillas el ser alimentadas. No es algo que necesiten las sillas. Entonces, evidentemente, el discernimiento cultural es un paso segundo que tiene que ver con el discernimiento de lo natural. Esto es tan obvio que hoy por hoy cada vez se aplica más a los animales. Durante una gran parte de la historia reciente, los circos fueron un espectáculo preferido en muchos sitios. Pero cada vez más van desapareciendo los circos, por lo menos los circos que tengan animales. ¿Por qué? Porque hay gente que está reclamando y dice, un momento, la naturaleza de un tigre no es pasar años y años y años encerrado. Es decir, estamos atacando la naturaleza de ese tigre. Y porque reconocemos que la naturaleza del tigre requiere movimiento y requiere pues desarrollar ciertas habilidades que están ¿en dónde? En su naturaleza. Puesto que reconocemos eso, entonces hay movimientos muy fuertes que están presionando para que desaparezcan los circos que tienen animales. Y de hecho está sucediendo así. Varios de los circos más famosos del mundo, circos famosos por sus elefantes, por sus tigres, por sus leones, por sus chimpancés o lo que sea, han desaparecido. ¿Por qué han desaparecido? Porque han cerrado sus puertas, porque tenemos conciencia de que hay una necesidad natural. Entonces, ¿cuál es la respuesta al panculturalismo? La respuesta es el examen de la naturaleza. Ese examen de la naturaleza es exactamente lo que nosotros vamos a hacer cuando hablamos aquí de la importancia de la biología. En este momento nos encontramos en una habitación que tiene, creo que un poco menos de 2,50 metros de altura. Para nosotros los seres humanos, digamos que está bien.
aquí podemos hacer nuestro estudio y no pasa nada. Pero si yo traigo un águila, de esas águilas gigantes, de 2 metros o cosa parecida, de punta a punta de sus alas, y mantengo un águila aquí hasta su muerte, uno ve que hay una crueldad en eso. O sea, mantener un águila en un espacio de menos de 3 metros de altura, donde ni siquiera puede emprender el primer vuelo, es cruel, es una crueldad contra ese animalito. Entonces, la cultura no es todo. La cultura surge a partir de la naturaleza, y el examen de la naturaleza es el que nos ayuda a discernir qué puede ser o no ser cultural. Al examinar la naturaleza humana, me doy cuenta que efectivamente necesitamos nutrirnos. Entonces, al que venga a decirme que la moda esa de comer la empezaron los egipcios y luego la siguió todo el mundo, pues yo me sonrío y luego le digo, no diga tonterías, es una necesidad humana. Por eso no aceptamos la objeción panculturalista, no la aceptamos en general. Habrá que hacer un discernimiento porque claramente hay temas culturales en esto, eso también lo admitimos. Tampoco estamos canonizando una versión específica de los roles masculinos y femeninos. Es muy posible que en muchos sitios haya roles masculinos o femeninos que van en contra de la misma naturaleza humana. En particular, en muchos sitios se presentan aberraciones de violencia contra la mujer. Es evidente que eso está en contra de la naturaleza. Entonces, se ha convertido como una norma en muchos sitios que el varón, más conocido como macho, es infiel, es vulgar, es agresivo, la mujer tiene que ser sumisa, la mujer tiene que ser fiel. Entonces, cuando nosotros rechazamos el panculturalismo, no estamos canonizando los modos específicos o las expresiones particulares de los roles masculinos o femeninos. Esto debe quedar claro. Rechazar el panculturalismo no es canonizar las expresiones culturales actuales. También esas expresiones culturales actuales tienen que ser criticadas. Bueno, esa es la primera objeción. Pasemos a la segunda. La segunda objeción es la reivindicación del individuo. Llamamos reivindicación del individuo, o si vamos a decir la frase completa, la reivindicación de la libertad individual, la enunciamos de esta manera. Puesto que cada persona es dueña de su propia vida, nadie tiene el derecho de imponerle a nadie cómo se tiene que comportar. Este sería más o menos el enunciado de esa objeción. Por consiguiente, si un hombre llamado Luis quiere llamarse Luisa y ponerse falda y ponerse bonita, y yo soy ahora Luisa, y llámenme Luisa y voy a multar al que no me diga Luisa. Si una persona toma esa actitud, entonces los que van en favor de esta objeción dirían, déjelo, o mejor dicho, déjela. Es parte de su libertad. Cada persona tiene derecho a hacer con su vida lo que le parezca. Y esa libertad del individuo es un derecho inalienable que debe ser custodiado por el Estado y que por consiguiente no puede ser agredido ni por el lenguaje ni por las actitudes de nadie. Hay que reconocer que al enunciar esta objeción de esta manera, uno se queda un poco perplejo, porque efectivamente, si hablamos de atracadores o si hablamos de violadores, pues resulta muy claro el daño que estas personas, estos criminales le causan a la sociedad. Pero cuando pensamos en que una persona tome un rol distinto del que usualmente tiene o del que manda su biología, a veces uno se queda perplejo porque uno dice,
Bueno, pero ¿cuál es el daño que está haciendo esa persona? O sea, a mí me puede parecer, qué sé yo, un poco ridículo que ahora Luis entonces se puso peluca mientras le crece el cabello y se puso su falda. Me parece un poco tonto eso, pero bueno, allá él. Parece difícil responder a esta objeción de la reivindicación del individuo. Pero entonces, miramos las cosas desde este otro punto de vista. Cada persona es estrictamente hablando un individuo, es decir, mi comportamiento solo me atañe a mí. Lo único que tiene derecho a esperar la sociedad de mí es que yo no haga daño físico a otras personas. ¿O tiene la sociedad derecho a esperar otras cosas de mí? Es decir, si la reivindicación de los derechos del individuo resulta tan atractiva, la respuesta vendrá de examinar si las comunidades, las familias, la sociedad en general tiene o no tiene derechos. Porque sabemos que hay una correspondencia entre derechos y deberes. Si yo tengo un derecho, es deber tuyo custodiar mi derecho o no ofender mi derecho. A cada derecho que alguien tiene, hay deberes que surgen en otras personas. Así, por ejemplo, el derecho de un bebé o de un niño a ser cuidado, a ser educado, se traduce en un deber para que los papás lo cuiden y lo eduquen. De modo que si los papás se dedicaran únicamente a darle sus teteros y sus compotas, pero no le hablan, no le enseñan a caminar, lo dejan tirado en una cama hasta que se llene de llagas, pues eso es una tortura y estos papás seguramente irán a la cárcel. Porque el bebé tiene un derecho, los papás tienen unos deberes. Entonces, al preguntarnos por los derechos del individuo, evidentemente hay mucho que hay que respetar. Pero también cabe preguntarse por los derechos de una sociedad. Y cabe preguntarse si la sociedad tiene únicamente el derecho de no ser agredida físicamente. ¿No hay ningún otro tipo de derecho que tenga la sociedad? La reivindicación del individuo también significa que el individuo está inscrito dentro de unos códigos. Nosotros al mencionar el tema, al introducir el tema de la familia, decíamos que uno de los papeles de la familia es introducir dentro de los lenguajes y códigos de la sociedad. Entonces, la sociedad tiene sus códigos. Y si la sociedad tiene sus códigos, ¿tengo yo el derecho de romper esos códigos? Vamos a plantearlo de esta manera. Un código que tiene la sociedad, que no es exactamente una ley, sino que es un código, es el tema de la necesidad y la compasión. La gran mayoría de los seres humanos tenemos compasión, algún grado de compasión. Entonces supongamos que una persona se maquilla todos los días como si tuviera una llaga espantosa en la pierna. Y con esa llaga falsa pide dinero en la calle. Esa persona está explotando un código que se llama solidaridad, que se llama empatía, que se llama misericordia, filantropía. Bueno, me imagino que las personas con distintas creencias, pues, le darán distintos nombres. Entonces, esta persona conscientemente, todos los días se hace un maquillaje que le presenta esa pierna en un estado realmente lamentable y se va poniendo en distintos sitios de la ciudad. Esa persona que toma esa actitud o que toma ese comportamiento,
claramente está aprovechando un código de la sociedad. Y la pregunta que uno se hace es, ¿eso es correcto? Supongamos que la policía se encuentra con esta persona y por denuncias que han hecho algunos ciudadanos le dice, deje ver esa pierna. Y bueno, finalmente el tipo accede y le dice, pero usted no tiene aquí ninguna llaga, su pierna está perfectamente saludable. Y él dice, yo nunca dije que estuviera enfermo. Yo simplemente mostré mi pierna y la gente me dio dinero. Yo de hecho no he hablado nada. Yo pongo ahí un tarrito, muestro mi pierna y la gente da dinero. ¿Cuál es el problema? Uno se da cuenta que la persona está aprovechando un código, está aprovechando un acuerdo humano para lograr una determinada ventaja. Entonces, ahí hay algo que es incorrecto. Supongamos que una persona está deprisa o simplemente es cómodo y cínico y llega a un lugar de estacionamiento que en Colombia llamamos parqueadero y resulta que el parqueadero que él quiere tomar es el que tiene la señal para personas discapacitadas. Entonces este señor resulta que carga unas muletas colapsables, llega y se estaciona ahí, pone su señal de discapacitado, pero él no es discapacitado. Sale con sus muletas, entra al almacén, en el baño colapsa sus muletas y sale caminando común y corriente y ha disfrutado de un excelente parqueadero, un excelente puesto de parqueo. Esa persona está abusando de ese código, porque resulta que cada modo de presencia, y esta es la frase tal vez más importante aquí, cada modo de presencia en la sociedad tiene derechos y tiene deberes. Cada modo de presencia. Si yo, por ejemplo, pinto mi automóvil con los colores típicos de la policía del sitio y compro una lámpara de esas que dan vueltas como las que tiene la policía, eso me abre muchas puertas en la ciudad, pero ahí ya tenemos un delito. Si me detienen, pues yo tengo que pagar por un delito, una multa o una cárcel o algo. Y la pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es porque tú estás utilizando un código y ese código que tú utilizas representa un bien para la sociedad. Porque cada modo de presencia, esta es la frase fundamental, cada modo de presencia tiene sus deberes y tiene sus derechos. Entonces yo espero de un policía que esté defendiendo el conjunto de la sociedad, pero la persona que está andando en ese carro no está defendiendo a nadie, solamente está protegiendo su ventaja. Entonces esa persona no está haciéndole bien a nadie. Está utilizando el código de la policía, pero no es realmente un policía. ¿Por qué? Cuando se estaba hundiendo el Titanic, y lo mismo ha sucedido en tantos otros accidentes y catástrofes, cuando se estaba hundiendo el Titanic, como todo el mundo sabe, la prelación fue mujeres y niños. Algunos hombres se vistieron de mujeres para salvarse. Ahí ellos utilizaron un código. Bueno, ¿y por qué la sociedad le da una prelación a las mujeres y los niños? ¿Por qué? Bueno, de nuevo las razones tienen que ver con la biología. Resulta que si miramos el cuerpo masculino y si miramos el cuerpo femenino, en términos de esfuerzo, en términos de agilidad, el promedio de respuesta de los varones es superior al de las mujeres. El manejo del estrés en esas circunstancias es mayor en los hombres o es mejor en los hombres que en las mujeres en promedio, eso cambia, obviamente. Entonces, puesto que la sociedad es consciente del bien que trae la mujer, que es un bien único, y puesto que la sociedad es consciente de que el hombre tiene más recursos para defenderse en situaciones extremas, entonces le damos prelación de salvación ¿a quiénes?
a las mujeres y junto con ellas a los niños. Entonces la persona que no es mujer, pero se viste de mujer para salvar su vida, pues digamos que es una cosa comprensible, pero no por comprensible es correcta. Si este hombre se viste de mujer, ¿qué está utilizando? Está utilizando un código que significa algo dentro de la sociedad. Entonces la frase fundamental está en que cada modo de presencia tiene derechos y deberes específicos. El bien que una mujer potencialmente le aporta a la sociedad no se lo puede dar un hombre. Entonces hay bienes específicos que son propios de las mujeres, bienes que vienen de las mujeres y hay bienes que vienen de los hombres. Y esos bienes no los determina el individuo. Esta es la parte segunda para quienes están tomando sus apuntes. Los bienes propios de los modos de presencia no los determinan los individuos. O sea, yo no puedo simplemente vestirme de policía o subirme en el carro de policía, o sea, organizar mi automóvil como si fuera un auto de policía. Yo no puedo hacer eso y después decir, no, yo veré cómo me visto, yo veré. No, usted no puede hacer eso. Yo no puedo entrar, por ejemplo, a un hospital vestido exactamente con el uniforme de los médicos de ese hospital. Yo no puedo hacer eso si yo no pertenezco a esa institución, porque estoy rompiendo un código. ¿Qué código estoy rompiendo? Pues que entre otras cosas, si las personas me ven así, seguramente me van a dar entrada a lugares a los que yo no debería tener entrada. O sea, me estoy dando derechos, mi modo de presencia en la sociedad me da derechos y por consiguiente crea deberes en las otras personas. Así que como respuesta a la reivindicación del individuo, ¿qué hay que decir? Que no es solamente el individuo el que tiene derechos, la sociedad tiene derechos y los derechos de la sociedad se respetan a través de códigos que son anteriores y superiores al individuo. Yo no puedo llegar al Hospital San José o al hospital aquí en Colombia, el de la Fundación Cardioinfantil, vestido exactamente como un médico de la institución, entrar y ir saludando y yo no puedo hacer eso. Eso pone en riesgo a la institución y cualquiera se da cuenta de eso. ¿Por qué la pone en riesgo? Porque muy fácilmente eso me va a dar entrada donde yo no debería tener entrada. Entonces no es así, así no es como se hacen las cosas. ¿Es la peor falta del mundo? Tal vez no, tal vez simplemente estoy tratando de probar los sistemas de seguridad del hospital cardioinfantil, tal vez. O sea, no es el peor crimen del mundo, pero el hecho de que no sea el peor crimen del mundo no significa que sea algo correcto o que sea algo que se puede hacer. Y sobre todo, y esto es lo que más nos interesa, el individuo no es plenamente dueño de sí mismo, oiga eso. ¿Por qué? Porque es que yo no me hice solo. Puesto que no me hice solo, tengo deuda con una sociedad y esa deuda se expresa ¿en qué? Esa deuda se expresa en el respeto a unas leyes, pero también en el respeto a unos códigos que no por el hecho de no estar escritos, no tienen validez. Hay países donde están codificadas leyes que no están codificadas en otros países. Por ejemplo, hace poco en un país árabe se presentó esta situación. Una señora vio que su empleada, que estaba, parece que limpiando algunos vidrios o algo así, empezó a resbalarse, o sea, se iba a caer. Y lo que hizo la señora de la casa fue empezar a filmar a la empleada, que estaba en un 7º piso. Empezó a filmarla para ver, para que quedara registrado cómo se mata a una persona. Entonces la está filmando. Luego esta señora pues ha sido llevada a la cárcel, entre otras cosas porque hay una ley que dice que en ese país, un país musulmán, hay una ley que dice que es delito no auxiliar a una persona a la que yo sí puedo auxiliar. Yo desconozco el sistema legal colombiano, pero mi intuición me dice, aquí también existe eso, mi intuición me dice que aquí debe haber algo parecido. Si yo dejo morir a una persona en esas circunstancias, pues eso es espantoso.
Entonces hay cosas que están codificadas en leyes, hay cosas que no están codificadas en leyes, pero que tienen que ver con las expectativas de las personas. Como lo que he dicho del que pedía limosna y no estaba en realidad enfermo, o el que se viste de policía o de cualquier otra cosa. Dicho de otra manera, la sociedad, y esto tal vez resume este punto, la sociedad tiene el derecho a saber quién soy yo. Y ese quién soy yo no lo determino únicamente yo. Lo que yo soy no lo determino simplemente yo. Sé que hay personas que tienen algunas dificultades mentales y entonces dicen: yo desde mañana soy un gato, o desde mañana soy un tigre, o desde mañana soy una piedra. Sí, esas personas pueden existir, esos casos pueden existir, pero la verdad es que hay un poder limitado en la palabra humana y en el deseo humano. Yo puedo querer ser un león mañana, pero quizás lo único que lograré es unos cuantos rugidos. Ya cuando se me dañe la garganta, se me acabaron mis posibilidades de ser león. Entonces, eso de que cada individuo será lo que quiera hacer no es cierto porque hay limitaciones de naturaleza, no es cierto porque la sociedad tiene derecho a esperar algo de mí, y no es cierto porque hay códigos a los que es necesario respetar, como se vio de un modo dramático en el tema del Titanic. Se están presentando ahora en los países, a medida que los países van aceptando leyes ridículas sobre estos temas de género, se están presentando situaciones absurdas. Así, por ejemplo, en Estados Unidos una muchacha se declaró hombre. Como se declaró hombre, entonces ella decidió cambiarse. Probablemente eso sería deleitable para algunos hombres, decidió cambiarse en el vestir de los hombres. Pero resulta que no todos los hombres están interesados en tener al lado una mujer desnuda, o que una mujer desnuda los vea a ellos desnudos. O este otro caso, ¿qué tal el caso de un hombre, y esto es real, parece un chiste pero es real, un hombre acusado de violación de mujeres, pero cuando lo iban a meter a la cárcel, entonces él se declara mujer, entonces la tienen que mandar a la cárcel de mujeres. Entonces, este es un violador de mujeres que va para la cárcel de mujeres. A él le parece muy aburrido estar en la cárcel de hombres, tiene mucho mejor panorama, y yo no sé si algunas oportunidades también, en la cárcel de mujeres. Y como tristemente en muchas cárceles de mujeres, pues se presentan situaciones de enamoramientos y actos de lesbianismo, entonces este señor piensa ejercer intensamente su lesbianismo allá en la cárcel de mujeres. Eso es lo que significa no respetar los códigos. Entonces, si el individuo dice: no, pero es que yo soy mujer, y como soy mujer, me tienen que mandar a la cárcel de mujeres. Otra cosa que está pasando y que muestra por qué hay límites en la reivindicación del individuo, y les repito, todo esto parecen chistes, pero búsquenlo en las noticias, que ahí está. Son hombres que se declaran mujeres y entonces participan en los Juegos Olímpicos o en los Juegos, participan como mujeres. Entonces, imagínense, un hombre en esas circunstancias pues gana el campeonato de pesas, porque la biología finalmente se impone. Entonces, según eso, imagínense esa mujer tan fuerte, una mujer barbada, ya la gente ha llegado a tal punto de cinismo, a tal grado de cinismo se ha llegado, que ya no se toman el trabajo de que me voy a poner senos ni nada de eso, no. Mucho gusto, soy Laura. Y a levantar pesas y a ganar premios, y yo soy mujer. O sea, la sociedad tiene derecho, no es solo el individuo. Uno se da cuenta que la sociedad ha sido burlada. Cuando un hombre gana el campeonato de pesas femenino declarándose mujer, la sociedad ha sido burlada. ¿Queremos una sociedad así? Esa es la pregunta. La tercera objeción que se suele presentar para decir que no importa si es amor de hombre o amor de mujer, la tercera objeción es: bueno, pues entonces lo que sucede es que, mira, el ser humano en realidad lo que necesita, dicen estos, lo que necesita es afecto. Un niño lo que necesita es amor y respeto. Él no se necesita ni que sea hombre ni que sea mujer, sino necesita amor y respeto. Y amor y respeto lo puede recibir de dos hombres, de dos mujeres,
de 3 mujeres y 4 hombres, de un hombre solo, de 2 mujeres, más un hombre y un gatico. Es decir, lo que el ser humano necesita es afecto. Quienes hablan de esta manera están adelantando o están queriendo avanzar una teoría que se llama la indeterminación del afecto. El afecto es indeterminado, lo que yo necesito es afecto. Parece que el rock finalmente ganó la partida, porque hay una canción que dice, all you need is love. Todo lo que tú necesitas es amor. Y ese love, ese amor puede ser amor de hombre, amor de mujer, amor de perro, amor de planta, amor de árbol. Puede ser de distintas formas. Entonces, todo lo que tú necesitas es amor. ¿Cómo se responde a esta objeción? Eso se llama la teoría de la indeterminación del afecto. Para responder a esa objeción, de nuevo, una gran parte está en la biología. Una gran parte. La experiencia muestra que muchísimas veces, con una enorme frecuencia, mujeres que tienen una vida afectiva plena y bella, por ejemplo, con su esposo, con sus hijos, o sea, no estamos hablando aquí de personas traumatizadas, solas, enfermas, psiquiátricamente afectadas, no, una mujer perfectamente sana, prefiere contar muchas de sus cosas en largas conversaciones a algunas de sus amigas. ¿Qué hay ahí? Hagámonos esa pregunta, ¿qué hay ahí? ¿Por qué en ciertas ocasiones parece que una amiga lo que necesita es una amiga? Una mujer necesita una amiga. Porque hay circunstancias en que un hombre necesita a una persona específica. Entonces, si la teoría de la indeterminación del afecto dice que yo lo que necesito es simplemente, ¿qué? Amor. Entonces, nos hacemos la siguiente pregunta. Un momento. ¿Y el amor que yo necesito es un amor indeterminado o es un amor determinado? Y la manera más sencilla de responder a esa pregunta es yendo incluso más allá de hombre y mujer. Preguntémosle, por ejemplo, a un hombre que está de viaje. Este es un ejecutivo que acaba de hacer un largo recorrido, lleva 10 días fuera de casa y me lo encuentro, por ejemplo, en el tren o en el avión, va de vuelta a su casa. Y le pregunto, ¿cómo se siente? Pues muy cansado, estoy agotado realmente, pero muy contento porque ya voy a encontrarme con mi esposa y mis hijos. ¿Qué tal que yo le dijera, pero mire, en este vagón del tren hay muchas personas que son amigables. ¿Para qué necesita usted su esposa? Aquí hay gente que es cariñosa, que es simpática, que es agradable. Olvídese de esos hijos. Hay muchos niños en el mundo y los niños en general son agradables y son buenos conversadores y son amables. Pero resulta que el amor tiene una determinación. Cuando yo digo que amo, yo no digo simplemente, estoy amando. No, yo amo a alguien. El amor, muy en contra de lo que dice esta teoría, es lo más determinado que hay. Porque a mí no me da lo mismo encontrarme con mi mamá que encontrarme con mi vecina de al lado. ¿Quién diría, bueno, yo voy a encontrarme con mi mamá, pero si no está mi mamá, pues da igual la señora de al lado? O si no está ella, igual converso con el celador. O si no está él, pues entonces igual acaricio un perro. No, el amor, precisamente por su dimensión personalizada y personalizante, es completamente determinado. O sea que la verdad parece ser exactamente lo opuesto de lo que aquí se dice. Porque la objeción dice que el amor, ¿cómo es que dice? Que el amor es indeterminado y que lo que la gente necesita es amor en general. No, la gente no necesita amor en general. La gente necesita amor específico. O sea que desde el momento en el que yo empiezo a descubrir que el amor lo necesito en específico, hasta el punto de decir, yo lo que necesito es una conversación con mi papá, yo lo que quisiera es un abrazo de mi madre, o este señor que vuelve de su viaje, yo lo que quiero es besar a mis hijos.
Pero, a ver, aquí hay una cantidad de niños. A ver, niño, venga para que lo besen. No, yo quiero besar es a mis hijos, los míos. El amor es determinado. Eso de que el amor es indeterminado es absurdo. Bueno, pero alguien podría decir, está bien, el amor sí es determinado, admitido. Pero que el amor sea determinado no significa que tenga que estar determinado por ser hombre o por ser mujer. Respondemos de la siguiente manera. Precisamente el hecho de que el amor sea determinado de tantas formas muestra que para mí no es lo mismo tener una conversación con un amigo que con una amiga. Efectivamente hay cosas que yo espero encontrar más en una amiga que en un amigo. Y lo contrario. Como vamos a ver en la parte final de nuestra reflexión, vamos a encontrar que en general el cerebro masculino tiende a orientarse más hacia soluciones y en general el cerebro femenino tiende a orientarse más hacia la empatía. Entonces, muchas veces, cuando lo que yo más necesito, lo que más me urge, es como esa sensación de que alguien me entiende, ahí busco más lo femenino. Cuando lo que necesito es, ¿y ahora qué hago? Ahí busco más lo masculino. No es una regla absoluta. En estas cosas no existen esas reglas absolutas. Pero eso demuestra que sí que hay diferencias entre amores masculinos y amores femeninos. O sea, eso demuestra por qué en particular yo necesito ese tipo de amores. Y luego está la demostración, para mí muy dramática, muy dramática, de lo que sucede con las personas que han sido criadas en hogares de un solo sexo. El portal católico que ya les mencioné, religionenlibertad.com, tiene abundantísimos testimonios, entre ellos hay varios de personas criadas por homosexuales. Y me acuerdo el caso que ya se los mencionaba en otra ocasión, me acuerdo el caso de una mujer que dice, a mí me respetaron, ciertamente me respetaron, mi mamá me respetó y me cuidó. La mujer con la que vivía mi mamá, pues también fue muy correcta y muy cariñosa conmigo, pero yo quería un papá. Es decir, si hay una necesidad específica. Entonces, respuesta, frente a la indeterminación del afecto, la respuesta es doble. Primero, el afecto sí está determinado. Y en segundo lugar, y esto es muy importante, si hay diferencias biológicas relevantes que están a la base de la vida afectiva, pues eso significa que probablemente esas diferencias marcan determinaciones en mi afecto. Por ejemplo, una diferencia biológica muy relevante, si hablamos del contraste entre un ser humano y un perro, es que el perro, no importa lo que haya sucedido, me recibe con esa alegría, bate la cola, se alegra. El ser humano no necesariamente. O sea que ahí va ganando el perro. Perro 1, humano 0. Hablando un poco en chiste. Pero, si yo lo que necesito es consultar algo, si yo lo que necesito es consultar cuál es el mejor plan de pensión, tener esa discusión con el perro es difícil. Si le digo al perro, bueno, escojo el plan A, el perro me mira, ladra y bate la cola. En cambio, si le digo el plan B, primero bate la cola, luego me mira y luego ladra. Lo cual no me ayuda mucho a tomar la decisión. O sea, hay diferencias biológicas, son organismos distintos. Es posible que yo me sienta muy a gusto con mi perro, es posible. Eso está bien, es comprensible. Usted se siente a gusto con su perrito, bien. Y usted recibe un cierto afecto del perro, pero la biología marca cosas en qué espera usted del perro y qué espera usted del ser humano. Esto se extiende incluso a otros seres vivos. Por ejemplo, las plantas. Muchas personas, entre las cuales recuerdo a mi madre, le tuvieron siempre grandísimo amor a las plantas y cuidaba sus plantitas y sus rosas. Y bueno, ahí tenía su jardín y eso era muy importante para ella. Pero la biología marca cosas. Entonces lo que ella encuentra en su jardín no es lo que encuentra abrazando a un hijo. La biología marca cosas.
Vamos con la última de las objeciones. La última objeción es el igualitarismo. Según el igualitarismo, toda diferencia supone una injusticia. Por favor, esa frase escribirla, porque esa es la tesis fundamental del igualitarismo, que es, a su vez, la base principal del neomarxismo. Toda diferencia marca una injusticia. Hoy, por ejemplo, en las noticias, antes de venir para acá, miraba algunas noticias que hablaban del país que está a punto de superar la diferencia entre los sueldos de hombres y sueldos de mujeres. El país más avanzado del mundo en esa lucha por la igualdad salarial es Islandia. Islandia es el país que está más cerca de alcanzar la perfecta igualdad económica entre los salarios de hombres y de mujeres. Bueno, eso suena interesante, sobre todo cuando se habla en términos de salarios. Uno dice, pues sí, tiene bastante sentido el asunto. O sea, ¿cómo es posible que si estamos contratando a un doctor en teología, le vamos a pagar tanto, y si estamos contratando a una doctora en teología que va a dar la misma materia, le pagamos el 60%? Y hay una injusticia. O sea que lo mismo que las otras objeciones, también esta objeción igualitarista, pues nos impacta y tal vez nos deja perplejos por un momento. Pero luego viene la pregunta clave, y la pregunta es, ¿estamos de acuerdo en que hay igualdad o debe haber igualdad en muchos casos? ¿Pero debería haber igualdad en todo? Empezando por cosas sencillas y casi chistosas, hagámonos esta pregunta. Voy a entrar al baño de hombres, de aquí a un ratico voy a entrar al baño de hombres. ¿Por qué no hay un dispensador de toallas femeninas en el baño de hombres? O sea, ¿por qué esa discriminación? ¿Por qué no nos ponen a los hombres dispensadores de toallas sanitarias? Desde el principio esta universidad ha tenido una discriminación contra los hombres porque nunca, absolutamente nunca ha habido un dispensador de toallas sanitarias en el baño de hombres. Bueno, uno se da cuenta, yo les miro las caras que ustedes hacen, ¿no? Uno se da cuenta, ¿esa es realmente una discriminación? O sea, de nuevo la biología parece que tiene bastante importancia. De nuevo parece que tiene bastante importancia. Un momento, somos iguales en muchas cosas, pero no tenemos que ser iguales en todas. Sería más perfecta la igualdad en esta universidad el día que pusieran dispensador de toallas sanitarias en el baño de hombres. Claro que habrá otros que dirán, no, un momento, eso no se debe hacer mientras no se pongan orinales en el baño de mujeres. Y otros dirán, no tiene que haber ninguna diferenciación en los servicios de baños, que eso es lo que han dicho otros. Pero también uno se da cuenta que los que piensan de esa manera tampoco cambian la manera como suceden las cosas en el cuerpo de los hombres y en el cuerpo de las mujeres. O sea, aunque tú pongas baños exactamente iguales para los hombres y para las mujeres, eso no cambia cuáles son los procesos biológicos que tienen las mujeres y que van a hacer que ellas sigan necesitando algún tipo de recurso higiénico como las toallas sanitarias o algo parecido. Entonces, el tema de la igualdad probablemente incluye algunas exageraciones ridículas. Otro modo de ver las cosas es darnos cuenta que un exceso de igualdad termina mutilando a las personas en aquello en lo que son mejores. Propongamos como hipótesis que hay talentos que sobresalen ordinariamente más en las mujeres que en los hombres, lo cual es totalmente cierto, como veremos en la base biológica. Vamos a proponer esa hipótesis. Hay talentos que sobresalen particularmente en las mujeres más que en los hombres. Si esa hipótesis es correcta, y efectivamente lo es como se puede demostrar científicamente, quiere decir que el tratar laboralmente igual a las mujeres que a los hombres termina perjudicando o a ellas o a ellos. Porque imaginémonos esto,
Una de las mayores habilidades de las mujeres está en tener una comunicación integral o comunicación holística. Dicho de otra manera, una mujer atiende con mayor facilidad, de un modo más espontáneo y natural, atiende a muchos canales de comunicación. O sea, la mujer al mismo tiempo está escuchando lo que tú dices, está poniendo cuidado al tono, el famoso tonito, como lo dices, está mirando el lenguaje corporal, el lenguaje facial, la postura, los temas que introduces, las señales de nerviosismo. La mujer tiene una capacidad perceptual de muchos canales y en eso supera a la gran mayoría de los hombres. Tal vez hay algunos hombres que tienen capacidades semejantes. Eso quiere decir que para una empresa, en aquello que tiene que ver con personal, es muchísimo mejor tener mujeres. En el área comercial, en general, es mucho mejor tener mujeres. ¿Por qué? Porque el área comercial es el área donde, de un modo más frecuente y de un modo más intenso, hay que interactuar con las personas, por ejemplo, para persuadirlas. Entonces, imaginémonos una ley que dijera, a partir del año 2022, todas, absolutamente todas las empresas en todos los departamentos deben tener 50 y 50%. Eso quiere decir que una empresa que hoy está aprovechando los talentos especiales de las mujeres sale perdiendo. O sea, me va a decir usted que entonces tengo que contratar un 50% de hombres, pero yo lo que quiero es tener más mujeres ahí. Unos pocos hombres está bien, pero lo que quiero son mujeres ahí, porque son las mujeres las que me reportan mejores resultados. Entonces mi distribución actual es 96% de mujeres y 4% de hombres. Y ahora usted me obliga a que yo tenga 50 y 50. Eso quiere decir que muchos de los talentos de las mujeres pues se van a perder. Luego viene otro punto. En el mundo laboral está esta clase de discusión, que fue por donde empezamos, por el tema salarial. Pero resulta que hay un talento, que es más que un talento, en la mujer que se llama maternidad. El hecho de que la maternidad sea tratada de una manera injusta en muchos lugares, no debe hacer que nosotros la minusvaloremos. Al contrario, tenemos que valorarla en su altura. ¿Y eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que ahí hay una diferencia total. El proceso de traer a este mundo nuevos seres humanos ¿es igual para los hombres y para las mujeres? Pues no es igual. No es igual en ningún sentido. La manera como se ajusta, reajusta, cambia, adapta el cuerpo de la mujer con respecto al embarazo es de una complejidad increíble. Todo lo que puede suceder. Y eso significa que la mujer, muy posiblemente en ese tiempo, no está tanto para un servicio social tipo trabajo, y está mucho más para un servicio social tipo darle nuevos seres humanos a la sociedad. ¿O es que la sociedad no necesita nuevos seres humanos? Si la sociedad necesita nuevos seres humanos, ¿quiénes son los seres humanos más completamente capacitados para esa tarea? Pues de la biología en adelante las mujeres. Entonces la igualdad es importante y la vigilancia sobre la igualdad es un tema básico en justicia, como lo estamos viendo en nuestro curso. Sí, la igualdad es importante, pero con la igualdad hay que tener mucho cuidado, porque la igualdad no puede suprimir talentos particulares, y esto peculiarmente sucede en las mujeres. Entonces, ¿qué es lo que ha traído la liberación femenina? Dicho por mujeres, no dicho simplemente por este servidor. Además, mi palabra en ese sentido tendría muy poco peso. ¿Qué dicen las mismas mujeres sobre la liberación femenina? Pues lo que dicen las mujeres es que ahora me toca trabajar durante todo el día y llegar a casa para ser mamá durante una gran parte del día y luego ser esposa durante una gran parte de la noche y dormir muy poco y recargarme y estar
tensionada y estar estresada y estar reventada. Examinen ustedes las vidas de sus amigas que trabajan en distintos ámbitos y háganse esta pregunta: ¿es justa la manera como la sociedad está tratando a esas mujeres? ¿A qué me refiero en concreto? Algunas de mis amigas tienen nominalmente un tiempo de trabajo de 8 horas. Vamos a suponer 9 horas porque siempre las empresas tratan de exprimir un poco más. 9 horas, pero a 9 horas tienes que agregarle un tiempo para que la persona coma algo. Entonces ya estamos hablando de 10 horas, estamos hablando de 11 horas. Pero resulta que la persona tiene que transportarse. Y entonces si son 11 horas y si estamos en una ciudad como Bogotá, el promedio de tiempo de transporte está rondando 1.5 horas por trayecto. Eso significa añádele 3 horas. Eso quiere decir que una mujer que trabaja se enfrenta a 14 horas fuera de su casa. Ahora hagamos la aritmética. Resulta que el día tiene 24 horas, eso no lo ha cambiado la liberación femenina. 14 horas la mujer está fuera de la casa. Fuera de la casa es literalmente fuera de la casa. O sea, pone un pie fuera de su casa a las 6:30 de la mañana, por decir algo, y regresa a su casa 14 horas después. 14 horas después son las 8:30 de la noche. ¿En qué momento va a ser mamá? ¿En qué momento va a ser mamá? Esa es la pregunta. Y si ella no va a ser mamá, porque no fue su vocación, porque no quiso ser mamá, por lo que sea, entonces hagámonos otra pregunta. La nueva generación de seres humanos, ¿de dónde va a salir y con qué criterios y con qué crianza? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿De dónde va a salir? ¿De dónde la vas a sacar? Pero es que yo no puedo imponerle a la mujer. Yo no puedo imponerle a la mujer que no se desarrolle profesionalmente. Yo tampoco se lo estoy imponiendo, que la mujer se desarrolle profesionalmente, pero a esa misma mujer preguntémosle si quiere ser mamá. ¿Usted quiere ser mamá? Y la inmensa mayoría de las mujeres sienten ese vector que hemos mencionado que se llama fecundidad. Entonces usted quiere ser mamá y usted quiere trabajar, sí, eso es cierto. Y usted se da cuenta que trabajar supone 14 horas. Es muy difícil que sea menos. Muy difícil. Entonces hay que hacer algunas elecciones ahí y muchas mujeres, pues la elección que están haciendo es menos tiempo con los hijos y eso está teniendo consecuencias en la sociedad. ¿Y se sienten felices esas mujeres así? O sea, no impongamos nuestra respuesta, ni desde una ideología ni desde una costumbre. Simplemente hagámonos esa pregunta. ¿Se sienten felices esas mujeres? Esas mujeres que dicen, no, yo no quiero perder mi preparación profesional universitaria, yo no la quiero perder. Está bien, no te lo voy a imponer, no te lo voy a imponer. Solo te hago una pregunta, ¿quieres ser mamá? Sí. ¿Eres mamá? Sí. ¿Estás 14 horas al día por fuera? Sí. ¿Te sientes feliz con tu manera de ser mamá? Y la respuesta que yo encuentro, repito, sin imponerle nada a nadie, porque yo no le impongo eso a nadie, la respuesta que ellas mismas dicen es no. ¿Y con dónde empiezan los problemas? Los problemas empiezan en niños que se enferman, los problemas empiezan en niños que son hiperactivos, y entonces, ¿cómo solucionamos la hiperactividad de los niños? Pues más pastillas y más pastillas, y luego llega la adolescencia, y viene el vandalismo, y viene el embarazo juvenil, y viene el aborto, y le volvemos a preguntar a la señora, ¿usted está feliz con la decisión que ha tomado? Bueno, y entonces, ¿qué propone usted, Nelson Medina? ¿Qué propone usted? Entonces, ¿cuál es su gran propuesta? Mi gran propuesta es que cada persona tiene que preguntarse a fondo qué es lo que realmente quiere y ser plenamente consciente de cuál es el precio que tiene cada decisión. Pero como sociedad yo me doy cuenta que es absurdo proponerle a las mujeres ese tipo de trabajos como única norma. Es absurdo. Es absurdo porque no tienes de dónde sacar la próxima generación de seres humanos. O dime de dónde la vas a sacar. Pero es que no hay que ir muy lejos. Hay que ir a Alemania, hay que ir a Italia, hay que ir a España, hay que ir a Australia. ¿Y qué está sucediendo? 0 hijos, así de sencillo. Eso es lo que está sucediendo. Esa es la sociedad que quieres. Y el colapso del sistema pensional para el que está trabajando, dicho sea entre paréntesis, para el que está trabajando con grandísimo fervor, esa señora.
Esa señora está trabajando con muchísimo empeño porque ella tiene que asegurar su pensión. Yo conozco personas que en este momento tienen 2 años y medio de haber cesado de trabajar con el Estado colombiano y no han recibido el primer cheque pensional. El sistema pensional está colapsando en todas partes del mundo. Y está colapsando, ¿por qué? Porque el sistema pensional tiene un esquema de pirámide, mis queridos amigos. El sistema pensional significa que yo voy a vivir de las personas que llegarán. ¿Y si no llegan? Y si no llegan, no hay. Así de sencillo. Entonces, ¿por qué Alemania tiene que recibir no menos de 400,000 inmigrantes cada año? Eso no es simple caridad. Pregúntelo, averígüelo. Yo no le hablo de memoria, pregunte. España, Alemania, Italia, tienen que. Su sistema económico reclama eso. Porque resulta que cada año se están jubilando y están empezando a beber, a succionar recursos. Una gran cantidad de personas, millones de personas están succionando recursos. ¿Y qué haces ahí? Entonces necesitas inmigrantes. Pero los inmigrantes a veces no llegan solos, a veces llegan, por ejemplo, con un libro que se llama el Corán. ¿Estás seguro de que esa es la sociedad que quieres? Y eso es lo que se llama igualitarismo. Ese es el igualitarismo, exactamente ese es. Eso es lo que quieres. Entonces, si alguien me preguntara a mí, yo digo que el igualitarismo laboral significa la desaparición de la próxima generación de seres humanos. No necesitamos trabajos iguales. Habrá algunas mujeres que por una opción libre y totalmente consciente digan con lo que han dicho mujeres a lo largo de la historia. De hecho, muchas de ellas consagradas a Dios. Muy bello todo, pero yo no siento que el impulso materno sea lo único ni lo principal en mí. De esas mujeres ha habido muchas. Bueno, esas mujeres deberían tener el derecho de acceder a un sistema laboral en condiciones plenamente justas. Pero debería haber muchísimos más trabajos para mujeres que fueran compatibles con una vida de hogar. Pero ahora tienes un problema. Si tú quieres diseñar dentro del esquema de la sociedad, tú quieres diseñar trabajos específicos para mujeres que tienen crianza, si tú quieres hacer eso, pues tienes que pensar en trabajos que duren lo que usualmente llamamos medio tiempo. Que el medio tiempo no es medio tiempo, entre otras cosas. Porque si haz de nuevo las sumas, es que la aritmética es cruel, ¿no? Entonces tú dices, bueno, una persona que va a trabajar 4 horas, no van a ser 4 horas. Vamos a suponer que salen 4 horas y media, 5 horas. Entre llegadas, entre reuniones adicionales, supongamos que son 5 horas. 5 horas y 3 horas de transporte. En una ciudad como Bogotá son 8 horas. Pero por lo menos esa mujer tendría la oportunidad de estar en su casa sobre las 5 de la tarde. 4 o 5 de la tarde. Esa mujer tendría cierta oportunidad de hacer un seguimiento a sus hijos. Y esa mujer debería ser respetada, porque esa mujer quiere trabajar y esa mujer quiere ser mamá. Y esa mujer merece respeto. Porque en el sistema actual esas mujeres no están siendo respetadas. En el sistema actual a esas mujeres no se les está dando ninguna oportunidad. ¿Qué pasa si una mujer dice, yo quiero trabajar, pero yo quiero estar varias horas, muchas horas al día con mis hijos? Porque siento que ese es mi deber y porque me hacen feliz, porque soy feliz con ellos, porque los disfruto. No necesito estar con ellos 24 horas al día, pero sí quiero estar unas buenas horas con ellos. ¿Dónde están los derechos de esas mujeres? Entonces fíjate que el igualitarismo se presenta como una exhibición de derechos, pero luego resulta que no está tan completo el tema de los derechos ahí. Bueno, ahí nos damos cuenta, todo esto es solo el primer capítulo, ay Dios mío, pensé que esto salía más corto, pero es que si uno no aborda estas objeciones, entonces se siguen repitiendo los mismos memes y los mismos mitos. Es que desde que yo no sé hace cuánto tiempo estoy oyendo estas objeciones, desde hace mucho tiempo. Vamos a dejar esta primera parte en el tema de las objeciones ahí, que creo que alcanza a
a completar un paquete de información que realmente necesitábamos, y ya miraremos con el favor de Dios cuando seguimos trabajando los temas de biología en nuestra tesis fundamental. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.